This call is now being recorded. Ya vamos a comenzar, ¿no? Ya puedes comenzar saludando hasta que vayan ingresando. Para que vayan ingresando, ¿no? Sí, tienen que ir ingresando. Sí, muy buenas tardes, jóvenes del curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Estamos acá ya esperando el ingreso de los alumnos que tienen a su cargo las exposiciones hoy día, de acuerdo a este orden: Minaya, Ortega, Santos, Ventura y Villanueva. Esos son los alumnos que deben exponer, pues, si no alcanza hoy, será la próxima clase, ¿no? No veo que haya entrado todavía ninguno. Estoy yo acá puntual desde las 4:30 en punto, ¿no? Antes he estado en otra clase, ahora ya estoy con ustedes a la expectativa de que ustedes vayan ingresando, que vea yo el ingreso y que mantengamos el orden que hemos establecido para las exposiciones. Entonces voy abriendo también los, ¿no? Sí. Minaya. Todavía no ha ingresado ningún estudiante, de manera que no podemos comenzar con la exposición de aquellos alumnos que deben hacerlo hoy, ¿no? Entre hoy y la próxima semana. Hemos quedado en eso, ya se comenzó con ese cronograma de exposiciones. Hemos tenido la clase el martes, 2 exposiciones, y justamente pedimos la mayor puntualidad posible para que el tiempo alcance por lo menos para 2 exposiciones, ¿no? Porque como son trabajos de 20 páginas, acá veo el del señor Minaya, entonces el tiempo se consume, ¿no? Estamos listos a la espera de que ingresen. Estamos en la expectativa, tengo ya a la vista yo sigo también, por cierto, tengo que califico los trabajos de ustedes. Entró ya la señorita Luna Montoya. Luna Montoya, ella puso. Ella ya expuso la clase ya. anterior, sí. Sí. La señorita Ortega Malqui también ya está conectada. Ortega también ya expuso, ¿no? No, Ortega no expuso. Está el señor Ventura también. Ventura también está. Minaya parece todavía no. No, todavía no. Si no, puede empezar con cualquiera de ellos, doctor. Ya. Están conectados ahorita la señorita Ortega y el señor Ventura. Entonces, ¿podemos hacer con él o lo esperamos o...? Sí, puede empezar con cualquiera, doctor, Con cualquiera, porque lo importante no hay problema, es que... ¿no? Claro. Sí. Bien, ¿quiénes están? Ahí está. Está el señor Villanueva. Ah, doctor. Villanueva, Sí. sí, Villanueva. Puede empezar la señorita Ortega, pues por orden de lista le correspondería a ella. ¿Está la señorita Ortega? Sí, la señorita Ortega está conectada. El Ahí señor está, Minaya ya. acaba de conectarse. Sí, muy buenas tardes, señor Minaya. Acaba usted de ingresar. Le corresponde la exposición de su trabajo del examen parcial, de modo que a partir de este tiempo, que son las 4:32, algo así, el tiempo es suyo, señor Minaya Galarza River Alberto. Tiene usted el uso de la palabra. Active su micrófono, active su audio para poderlo seguir, ¿no?
Muy bien, lo escuchamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi ponencia se titula ¿Qué noble ideal? El proyecto de nación en el matadero de Esteban Echevarría. Resumen. A continuación se realizará un análisis narratológico y crítico sobre el cuento El Matadero, 1871 de Esteban Echevarría, con el fin de explicar el modo en que se construye la nación dentro del texto. Además se realizará un breve marco teórico y cultural para entender el contexto de la obra, y también se utilizará los postulados teóricos de Benedict Anderson y Partha Chatterjee para que nos ayude a comprender el sentido de la narración. Ya, Palabras procure no leer corriendo tanto, ¿ya? Maneje un buen ritmo, yo sé que no es fácil, pero tenga en cuenta eso, ya, seguimos. Sí. Palabras clave. Nación, narratología, generación del 37, violencia, Esteban Echevarría. Introducción. En la presente investigación se pretende realizar un análisis narratológico para determinar los elementos y cualidades que componen El Matadero, 1871, de Esteban Echevarría. Además de explicar el modo en que se construye y problematiza la idea de nación dentro del texto. Para ello se iniciará realizando una revisión histórica de los acontecimientos más relevantes de la primera mitad del siglo XIX. La Revolución de Mayo, la creación de la Constitución de 1853 y la generación del 37. Después de ello se explicará el concepto de nación utilizando los aportes de Anderson y Chatterjee. Luego se desarrollará el análisis narratológico en función a las categorías de orden, duración, frecuencia, modo y voz propuestas por Gerard Genet. Por último se realizará el análisis crítico del texto, identificando los elementos que son factibles de contribuir al proyecto de nación y aquellos que son nocivos para su desarrollo. Contexto histórico y literario. Contexto histórico y literario. Sí, la Revolución escucho bien. de Mayo. Sí, la Revolución de Mayo, la Constitución de 1853 y la generación del 37. A continuación se realizará una revisión de los principales acontecimientos históricos que se desarrollaron durante la primera mitad del siglo XIX, con el fin de contextualizar la obra del autor e identificar aquellos elementos que se filtran en su obra. Así también pondremos atención sobre la generación del 37, debido a la influencia que tenía dentro del periodo de formación nacional de Argentina durante esta época. Para ello utilizaremos el texto Historia Argentina 2015, elaborado por el Ministerio de Educación de Argentina. A inicios del siglo XIX, durante 1810 en España, que en ese momento tenía por colonias a gran parte de América, fue invadida por Francia. El rey fue Fernando VII, que recién había tomado el trono y se lo cedió a los invasores. Subió de ese modo al trono al mando del país el hermano de Napoleón, José Bonaparte. El nuevo gobierno no fue de agrado a la población española, ya que eran fieles al depuesto rey español, por lo que establecieron juntas de representación popular. De aquí sale la Junta Central de Sevilla, que pasa a tomar el control de las colonias en América. Así retiran a Santiago de Liniers del virreinato de Río de la Plata, debido a sus relaciones con Francia, pero este poder que detentan no dura. Sin embargo, estas ideas de libertad e independencia provenientes de Francia llegan a Buenos Aires, que aunado al vacío de poder debido a la ausencia del virrey, impulsa la recuperación del Cabildo de Buenos Aires para tener un espacio de debate y toma de decisiones. Luego de esto, el 22 de mayo se celebra el Cabildo Abierto, reunión donde se discutía la soberanía e independencia. Sin embargo, entre los ciudadanos que debatían sobre dicha problemática, ubicamos criollos españoles, excluyendo todavía gran parte de la población del país. En este cabildo también se expone diferentes posturas frente al dominio español. Hay grupos que prefieren la democracia, otros el poder monárquico español o un Estado universal que englobe a todos los otros. Los grupos más temerosos y conservadores de la sociedad, como el obispo Benillué y Riega, nombraron a las autoridades de la Junta colocando como miembros a españoles y reponiendo en el poder al virrey Cisneros. Ante esta situación, los revolucionarios criollos disolvieron el cabildo y el 25 de mayo se crea la primera junta, representando al primer gobierno no elegido por la corona española. Así, poco a poco se establece una organización gubernamental que va integrando nuevos miembros. Entre 1810 y 1811 se incorporan representantes del interior del país, en lo que viene a ser la Junta Grande. Luego le suceden los triunviratos entre 1811 y 1814, donde se establece la ley de vientres, además de elaborar
instrumentos distintivos de la patria como el himno nacional, y se reafirma el poder central de Buenos Aires. Luego aparece el directorio entre 1814 y 1820, que consiste en un gobierno de carácter unipersonal, a diferencia de los anteriores. Aquí hay una preocupación mayor por proclamar la independencia y establecer una constitución, debido a que España se liberó del control francés y fortaleció su armada con el fin de reconquistar sus territorios en América. Así, en 1816 se logra proclamar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Después del directorio vino un extenso periodo de gobiernos regionales con su propia organización y de formación de países independientes en algunos casos, como Uruguay o Bolivia. En el aspecto socioeconómico, debido a la guerra y campañas hacia otros países, se desgastó la economía y la inseguridad contribuyó a empeorar la situación. Además de esto, no había trabajadores, debido a que la mayoría se habían listado para las guerras. Además, la política de comercio libre colocó a Inglaterra como principales agentes dentro del comercio nacional. Entre el periodo de 1820 a 1852 prevaleció la división de autonomías regionales, donde cada provincia se organizaba política y socialmente de manera independiente, siendo característico de este periodo las guerras civiles entre sujetos con poder económico y las masas sociales. Durante este periodo, la producción de ganadería se incrementó debido a la alta demanda de cuero y otros productos ganaderos, lo que perjudicó a la producción de otros insumos, pero que contribuyó a la constitución de una élite ganadera en el territorio. José Manuel Rosas fue un hacendado y gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está a favor de la producción ganadera y que contribuye a brindar un orden luego del problemático proceso de independencia. No se mostró a favor de los hacendados, sino que logró acercarse a los sectores sociales, junto a otras figuras de caudillos como Martín Miguel de Güemes o Fernando Quiroga, tenían opositores en las élites letradas de Buenos Aires. De este modo se distinguen dos sectores sociales que tienen un proyecto diferente para la organización del territorio del Río de la Plata. El movimiento federal proponía que se mantengan los gobiernos provinciales con independencia e igualdad entre ellos, y el movimiento unitario le plantea que el poder se concentre en una provincia, que sería Buenos Aires en la mayoría de los casos. Luego de varios enfrentamientos ideológicos y con ejercicio de violencia entre ambos mandos, aparece justo José Urquiza, gobernador de Entre Ríos, quien se enfrenta a Rosas en una coalición con Brasil, Uruguay y otras provincias de la zona, obteniendo la victoria en la batalla de Caseros en 1852. Para el siguiente año, los representantes de diversas provincias se reunieron en Santa Fe para la elaboración de la Constitución de 1853, aunque los conflictos con algunas provincias duraron una década más adelante. Dentro de este periodo se desarrolla un movimiento cultural denominado Generación del 37, el cual se caracterizaba, según afirma Miers 2010, por buscar la transformación cultural totalizadora centrada en construir una identidad nacional. De este modo, identificamos una primera preocupación por definir aquellas cualidades o manifestaciones que permitan formar un sentimiento de comunidad. En este aspecto, la ilustración fue un elemento que repercutió de manera determinante en la elaboración de propuestas de la Generación del 37. Sus principios fueron en las ideas de igualdad, la libertad y el poder del pueblo ejercido mediante el voto. Los escritores y pensadores le transmitieron sus planteamientos a través de obras influenciadas por el romanticismo inglés y francés y se desarrollaron en la mayoría de los géneros, ubicando como centro de su reflexión la construcción de un proyecto de nación. Pese a esto, el romanticismo de la Generación del 37 no es el mismo que el de Europa, ya que lo que identificaron como pasado, por lo que debía ser reemplazado por un arte socialista. Así el arte ya no tiene una función meramente estética, sino que debía someterse a las necesidades que planteaba el contexto. Así, de modo opuesto al romanticismo europeo, el arte no era la expresión de un genio individual, sino que se realizaba dentro de la sociedad con sus valores y creencias. Además, el arte también era entendido en términos de militancia, debido a que se entendía como un proyecto que tenía por fin la transformación del ser humano, lo que dentro del contexto argentino implicaría o debería contribuir a la realización de una regeneración social de la sociedad rioplatense. La Nación, Anderson y Chatterjee. En el presente apartado se revisará la noción
de nación a partir de los planteamientos de Benedict Anderson en su libro Comunidades Imaginadas, reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, para comprender el modo en que se estructura la idea de nación, y también emplearemos los aportes de Partha Chatterjee en su texto La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos, para problematizar la perspectiva desde la que se piensa la nación. En el texto de Anderson, 1993, se nos plantea la nación como una comunidad políticamente imaginada como inherente, limitada y soberana. En ese sentido entendemos a la nación como una agrupación de individuos organizada en función a ciertas normas, que tiene una idea de unidad con otros elementos, con otros miembros del colectivo. Además, esta agrupación tiene un poder sobre el territorio que habita y reconoce sus límites. Para el estudioso, una nación es imaginada porque pese a que no hay una conexión o identificación verídica de todos los pobladores de la comunidad, la idea de unión o grupo permanece en las mentes de los individuos. Como afirma Anderson, abro cita, es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. Cierro cita. Así también, Anderson aborda el tema del territorio de la nación, puesto que establece que deben existir fronteras con límites definidos para diferenciar y proteger a una nación de otra. En esta línea, él expresa lo siguiente, abro cita, se imagina limitada porque incluso la mayor de ella tiene fronteras finitas pero elásticas. Cierro cita. En ese sentido, el investigador indonesio nos expone que, en la época actual, la nación tiene el poder para gobernarse a sí misma, sin necesidad de intervención de un ser semidivino o una entidad religiosa, como se afirma en la siguiente cita. Abro cita. Se imagina soberana porque el concepto nació en una época en que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la legitimidad del reino dinástico jerárquico divinamente ordenado. Cierro cita. Por último, Anderson nos afirma que la nación es una comunidad, en el sentido de que existía una relación de solidaridad y colaboración entre los miembros del grupo. Por esto afirma, abro cita, se imagina como comunidad porque independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto pueden prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal. A continuación, revisaremos la crítica que propone Chatterjee con respecto a la perspectiva de la comunidad imaginada de Anderson. En su texto, el científico político Chatterjee identifica un problema en la posibilidad de la imaginación, puesto que el imaginario presentado en las sociedades postcoloniales de América no tiene la posibilidad de formar su propia construcción de lo que consideraban válido o necesario para su nación, teniendo en cuenta aspectos ecológicos, sociales, económicos, tecnológicos o culturales que escapan a los modelos existentes. Esta postura la revisamos en la siguiente cita. Abro cita. La corriente teórica inaugurada por Anderson trata de abordar el fenómeno como parte de la historia universal del mundo moderno. Pero tengo que hacerles una objeción a esta argumentación. Si los nacionalismos en el resto del mundo tenían que escoger su comunidad imaginada a partir de ciertos formatos modulares de Europa y América le proporcionaban, entonces, ¿qué se le dejaba a su imaginación? Parece que la historia ya hubiese decretado que nosotros, en el mundo postcolonial, deberíamos ser solamente unos consumidores perpetuos de la modernidad. Cierro cita. En este sentido, Chatterjee propone un nacionalismo anticolonial que construye su propio espacio dentro del mundo colonial. Es consciente de la superioridad tecnológica y económica de Occidente, por lo que recomienda establecer este espacio propio, impulsando los aspectos propios de la identidad cultural, ya que es ahí, en el ámbito imaginario y espiritual, donde la nación es soberana. Esto se plantea en la siguiente reflexión. Según mi lectura, el nacionalismo anticolonial forja su propio espacio de soberanía dentro de la sociedad colonial mucho antes de iniciar su batalla política con el poder imperial. Lo hace dividiendo el mundo de las instituciones y las prácticas sociales en dos campos, el material y el espiritual. El material es el campo de lo exterior, de la economía y de lo estatal, de la ciencia y de la tecnología, un campo en el cual Occidente ha ratificado su superioridad y Oriente ha sucumbido. En este campo la superioridad occidental ha sido reconocida y sus logros cuidadosamente estudiados e imitados. Lo espiritual, por el contrario, es un campo interior que soporta los aspectos esenciales de la identidad cultural. Cierro cita. Bien. En el análisis antropológico.
Sí, adelante, continúe. A continuación se realizará el análisis narratológico del Matadero, 1871, de Esteban Echevarría, para lo cual se utilizarán los planteamientos que realiza Gerard Genet en Figuras 3, 1989, sobre la narratología, con el fin de identificar los elementos que componen el texto y comprender el sentido de la narración. Así se realizará una breve explicación de los conceptos planteados por el teórico francés, para luego establecer una correspondencia en la obra del escritor argentino. En principio se abordará la categoría de orden, que es entendida como una organización de los sucesos. Dentro de ella, Genet distingue dos formas. Orden temporal, abro cita, orden temporal de sucesión de los acontecimientos en la diégesis y el orden pseudo-temporal de su disposición en el relato. Cierro cita. Así nos expone la categoría de orden en el texto, estableciendo una distinción entre una organización lógica y natural en la historia y otra de corte artificial, que se construye con el fin de contar los hechos necesarios de la historia rompiendo el tiempo cronológico. Dentro de esta categoría de orden encontramos las anacronías narrativas, que son, abro cita, las diferentes formas de discordancia entre el orden de la historia y el del relato. Cierro cita. Esta ausencia de correspondencia entre la organización de lo contado y la manera en que sucedió lo contado es lo que aborda las anacronías. Dentro de ellas encontramos dos discordancias. La prolepsis, abro cita, toda maniobra narrativa que consiste en contar o evocar por adelantado un acontecimiento posterior. Cierro cita. Y la analepsis, abro cita, toda evocación posterior de un acontecimiento anterior al punto de la historia donde nos encontramos. Cierro cita. Así, en el Matadero de Echevarría podemos identificar únicamente la analepsis, debido a que el narrador nos cuenta una historia que vivió en su pasado, no hechos que suceden a partir de su devenir. Eso lo podemos ver al inicio de la narración, cuando inmediatamente se nos remite a un pasado remoto. Abro cita. A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus descendientes. Cierro cita. De este modo el narrador nos evoca un pasado más antiguo que el suyo, lo trae al presente en su relato. Otro ejemplo se evidencia en la llegada de los 40 novillos, ya que identificamos la ubicación temporal del narrador frente a la historia que cuenta. Abro cita. Porque han de saber los lectores que en aquel tiempo la federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero, y no había fiesta sin restaurador, como no hay sermón sin Agustín. Cuentan que al oír tan desaforados gritos, las últimas gatas que agonizaron de hambre se reanimaron y echaron a correr desatentadas. Cierro cita. Dentro de este aspecto podemos establecer una relación entre la historia, lo que se cuenta y el relato, la narración en sí misma, que es como lo entiende Genet. Siendo así, se considera pertinente establecer un esquema de organización del orden artificial del relato, para así elaborar una estructura de orden natural de la historia para ayudar a la comprensión del texto. Para el orden artificial y natural, establecemos el siguiente esquema, donde S significa segmento, que serán las unidades en las que dividimos el texto, y el subíndice, el orden, en el que se encuentra dentro de la secuencia. Además, cada segmento irá acompañado de un breve título, resumen y el punto de inicio y fin del segmento. Segmentación. Segmento 1. Excusa del narrador. Va desde a partir de y hasta no se difuso de la página 2. Aquí el narrador justifica la ubicación temporal de su relato. En el segundo segmento, titulado Celebración de Cuaresma, que va desde estábamos en la página 2 hasta el mal ejemplo en la página 2, se explica el modo en que se celebra y surge la Cuaresma. En el segmento 3, llegada de la inundación, va desde sucedió pues en la página 2 hasta los corrales en la página 4. Se vive el trayecto y problemas que trajo la inundación. En el segmento 4, entrega de novillos, que va desde, en efecto, el 16º en la página 4 hasta de la localidad en la página 5. Se explica cómo llegaron 50 novillos y lo que se hizo con ellos. En el segmento 5, descripción del matadero, que va desde el matadero de, en la página 5, hasta no para escrita en la página 7. Se describe el ambiente y los agentes que confluyen en el matadero, además de los eventos que allí ocurren. En el segmento 6, asesinato del toro, va desde un animal en la página 7 hasta el maldito toro en la página 10. Se explica la cacería que sufre el toro en el matadero hasta su muerte, además de la muerte del niño.
En el segmento 7, Tortura al unitario, va desde Mata 7 colocó en la página 10 hasta el matadero en la página 15. Se narra el encuentro del acto del unitario hasta su muerte. En base a estos segmentos establecidos, elaboramos el siguiente esquema. En principio la trama, que sería el orden natural, que va desde el segmento 1 hasta el segmento 7, y la fábula, que sería el orden natural en este caso, que inicia con el segmento 2 hasta el 7 y termina en el segmento 1. Siendo así, se establece que el orden artificial y natural son semejantes hasta cierto punto, debido a que el primer segmento, donde el narrador explica el motivo de la ubicación temporal de su narración, no se encuentra dentro de la historia. Es una exposición en el presente del autor, por lo que este es un tiempo posterior al de los hechos. Debido a ello, dentro del orden natural, lógico y cronológico, ocurre al final de los acontecimientos de la historia. De eso se infiere que el tiempo de la narración es diferente al del enunciado. Lo que se cuenta está ubicado en el pasado del narrador. La historia llega a nosotros desde la distancia que nos plantea el narrador desde el inicio. A continuación, revisaremos la categoría de duración, que también se encuentra relacionada con el tiempo, pero de modo diferente, ya que atañe a temas de velocidad. Según Genet, la duración es una longitud de texto del relato, que tiene una parte de la historia narrada. Esa longitud se distingue entre, abro cita, la duración variable de esos acontecimientos o segmentos diegéticos y la pseudo duración de su relación en el relato. Cierro cita. Así nos propone que una o varias frases en el relato pueden contener una acción de manera diferente, con una longitud temporal y un ritmo distinto. En la duración encontramos un conjunto de elementos que Genet denomina anisocronías o variaciones de velocidad o ritmo, que expresan las diferentes formas en que se establece esta relación entre la longitud de la narración y el tiempo del relato. Pausa, elipsis, escena y sumario son los 4 elementos que nos permiten identificar este contraste y que usaremos para desarrollar el análisis del texto de la noción, desde la noción de la duración. En primer lugar, el sumario o resumen que el crítico francés define en función a la siguiente fórmula. TR es menor que TH, donde TR es el tiempo del relato y TH el tiempo de la historia. De este modo vemos que el sumario se evidencia cuando un hecho extenso o detallado es narrado de manera sucinta, indicando solo lo necesario para que se entienda el mensaje. En el matadero, el sumario no es un recurso que se emplee de manera recurrente. Sin embargo, se puede identificar algunos fragmentos, como por ejemplo en el segmento 7, cuando el unitario es maniatado y le rasuran la barba. Abro cita. 2 hombres le asieron, vino una ligadura del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto cortaronle la patilla. Cierro cita. Aquí podemos observar cómo las acciones de asir y cortar no se desarrollan, a diferencia de otras en el relato. Solo se menciona que se hace, pero no se describe o explica el procedimiento utilizado para esto, de modo que la velocidad del relato es mayor. En segundo lugar tenemos al elipsis, que Gerard Genet explica a partir de la siguiente fórmula. TR igual a 0, TH igual a N. Luego TR es menor que el infinito en TH. De este modo nos explica que el recurso del elipsis implica una omisión. Se puede tener N historias para contar en el texto, pero en el relato no se percibe, no se muestra estas posibilidades de ser, lo que puede ser explícito o implícito en el texto. Dentro del matadero, este elemento se percibe al inicio del relato. En el segmento 1, el narrador nos explica que eliminará de su relato la historia anterior a 1830 aproximadamente, de modo que suprime un espacio temporal de su línea cronológica, como se ve a continuación. Abro cita. A pesar de que la misma historia no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus descendientes, como acostumbran hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo. Cierro cita. En tercer lugar, tenemos la pausa, que el teórico francés nos explica a partir de la siguiente fórmula. TR, que es el tiempo del relato, es igual a N, TH, que es igual a 0, es el tiempo de la historia. Luego TR infinito es menor que TH. Así vemos como el tiempo de la historia, de una historia que puede tener una duración corta o larga, en el tiempo del relato puede abarcar un espacio muy extenso. En este aspecto podemos identificar a las descripciones en el relato. Esas pueden ser de diferente corte. Vemos descripciones físicas, subjetivas o dinámicas, las cuales identificaremos a continuación. En el texto podemos identificar descripciones físicas como por ejemplo cuando se habla sobre los carniceros y las negras, del modo en que se recibe en el siguiente fragmento. Abro cita.
La figura más prominente de cada grupo era el carnicero, con un cuchillo en la mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa de chiripa y rostro embadurnado de sangre. A sus espaldas se rebullía, caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula. Cierro cita. En este fragmento del texto identificamos dos descripciones, una que es la de los carniceros, que se mostraban como personajes con una fortaleza física y vinculados a la violencia. Así también tenemos a las negras, que en el relato también se encuentran representadas como seres violentos y grotescos, siendo que en esta descripción se les vincula a las arpías, seres de la mitología representados con el cuerpo de un ave, de rapiña y rostro de mujer, aludiendo a su función dentro del matadero. Otros tipos de descripciones que ubicamos son las subjetivas, donde se distorsiona la realidad, y objetivas donde se brinda verosimilitud al relato. En el cuento identificamos estos dos tipos de descripción cuando el unitario es capturado, como se muestra en el siguiente fragmento. Abro cita. Atolondrado todavía, el joven fue, lanzando una mirada de fuego sobre aquellos hombres feroces, hacia su caballo que permanecía inmóvil, no muy distante a buscar en sus pistolas el desagravio y la venganza. Matasiete, dando un salto, le salió de encuentro, y con fornido brazo, asiéndole de la corbata, lo tendió en el suelo, tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándole a su garganta. Cierro cita. En la cita anterior identificamos un elemento subjetivo, mirada de fuego. Debido a que una mirada no se constituye de fuego ni viene de él, es un recurso que permite la exageración de las características del unitario para dar cuenta de su ira frente a los atropellos que sufrían. El elemento objetivo lo encontramos en Matasiete, debido a que de él se describe lo que hace de manera concisa y directa, con el fin de brindar contundencia e incrementar la tensión de la narración. Otro tipo de descripción sería la detallista y dinámica, que es la que predomina en el texto, ya que se presenta de manera minuciosa a los personajes y ambientes dentro del relato de Echevarría, además de exponer el movimiento. Esta descripción la identificamos en el segmento 6, durante la captura del toro, como se verá a continuación. Abro cita. Enlazaron muy luego por las astas al animal, que brincaba haciendo hincapié y lanzando roncos bramidos. Echáronle 1, 2, 3 piales, pero infructuosos. Al cuarto quedó prendido de una pata. Su brío y furia redoblaron. Su lengua, estirándose como el ciba, arrojaba espuma. Su nariz humo. Sus ojos miradas encendidas. Desgarrante ese animal, exclamó una voz imperiosa. Matasiete se tiró al punto del caballo, cortóle el garrón de una cuchillada y gambeteando en torno de él con su enorme daga en mano, se le hundió al cabo hasta el puño en la garganta, mostrándola enseguida humeante y roja a los espectadores. Cierro cita. De este modo identificamos una descripción detallada, debido a que nos expone características del toro, nos habla de sus ojos, su nariz, su lengua, de cierto modo subjetivo pero minucioso respecto al tratamiento de su figura. Así también observamos el movimiento. La cita nos muestra cómo el toro es cazado y Matasiete le quita la vida. Nos explica la resistencia que pone el toro a Matasiete y los otros hombres, además del mono que lo degolla. Por último, tenemos a la escena, que se representa a través de una fórmula como mencionó Janet, TR igual a TH. De este modo, identificamos una relación de semejanza entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia, de forma que la historia se da de manera simultánea a la narración. Este elemento podemos identificarlo dentro del cuento de Echevarría, cuando el unitario es capturado y explota, como se ve en la siguiente cita. Abro cita. Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven, y extendiéndose empezó a caer de a chorro por entre ambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. De modo que en esta cita podemos identificar una relación simétrica entre lo relatado y la historia, lo que se cuenta, ya que ambos se desarrollan de manera simultánea, o por lo menos transmite esa ilusión, ya que una sola acción es descrita a través del discurso, aunque para el narrador esto ya sucedió en el pasado. Muy bien, ahora procederemos a revisar el concepto de frecuencia, que Janet nos expone abro cita, relaciones entre la capacidad de repetición de la historia y las de relato. Cierro cita.
Así vemos que el crítico francés nos plantea una forma de relacionar la cantidad de veces que una historia se repite con la cantidad de representaciones que posee dentro del relato. Dentro de su estudio, Genet distingue 4 formas de frecuencia: la singulativa anafórica, la iterativa y la iterativa. De estas 3 formas, sí, serían 3 formas solamente, son 3. De estas 3 formas optamos por la singulativa como la predominante en el relato, debido a que los hechos contados son narrados una sola vez. No se repiten la narración, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo el caso de las negras, ya que ellas se encuentran constantemente como carroñeras del matadero, como se mostrará en el siguiente ejemplo. Abro cita. A sus espaldas se rebullían, caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de negras y mulatas hechuradoras, cuya fealdad resultaba a las arpías de la fábula. Entremezclados con ellas, algunos enormes mastines olfateaban, gruñían o se daban de tarascones por la presa. De este modo, vemos cómo también se hace presente una frecuencia singulativa anafórica, la cual se entiende como una situación en la que un número indefinido de historias es contado un número indeterminado de veces, según la teoría de Genet. Así, en el texto podemos observar el modo en que el mismo suceso, que es el acto de las mujeres negras para conseguir comida dentro del matadero, la carroñería, que en la diégesis es algo común, se narra más de una vez en el cuento. Ahora revisaremos el concepto de modo que nos plantea Genet y se entiende como, abro cita, una regulación de información narrativa, cierro cita, expresado en términos de distancia y perspectiva. De esta forma el modo abarca la relación entre el punto de vista desde el que se cuenta la historia, perspectiva o focalización, y la cantidad de información que se brinda en el relato, distancia. Como se explicó, la focalización es el punto desde el cual nuestro narrador nos cuenta la historia. Para Genet existen 3 formas: interna, externa y cero. La interna se da cuando el narrador es personaje en la historia, forma parte o vio los hechos. La externa se manifiesta al momento que se cuenta de manera objetiva, sin precisar la interioridad de los personajes. Y la cero se manifiesta cuando el narrador no participa de la diégesis, sin embargo, conoce y opina sobre la historia. Dentro del matadero, se determina que la focalización predominante es la focalización cero, ya que el narrador, si bien formó parte de la historia en su momento, de los hechos, para el tiempo de la enunciación, tiene un conocimiento amplio de la historia, de modo que puede criticar y opinar, e incluso manifestar el sentir interior de los personajes. Por ello se considera que es el tipo de focalización principal en el cuento. Este elemento se puede identificar con claridad cuando el narrador opina sobre la situación de los federales unitarios al final del relato, o cuando piensa en cómo sería el futuro. A continuación se expone una cita donde el narrador opina sobre la realidad que se vive en la época de la historia. Abro cita. En aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a ver y puñal la federación de Rosina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero ni salvaje ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien, puesto que a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad, y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. Cierro cita. De este modo vemos cómo el narrador expresa su descontento frente a la violencia que se desarrolla en el matadero y que se legaliza dentro de la sociedad en que viven, como él mismo indica. Aquellos que no participen de la masacre, que no griten o aplaudan el asesinato de animales o que se conmuevan ante la muerte de un niño, no pueden formar parte de la federación. Así, vemos cómo el narrador expresa un conocimiento completo de la situación que vivió en el pasado, desde el cual se posiciona para contar y advertir con su historia. El otro elemento para tomar en cuenta es la distancia, que se entiende como una forma en que se distribuye la información de la historia según la relación con el narrador. Dentro de este aspecto se ubican 2 ítems: el telling, que es el acto de contar y participar del texto con opiniones o juicios, y el showing, donde se narra únicamente los sucesos del relato. En el matadero de Echevarría, lo que identificamos como elemento predominante es el telling, debido a que si bien el narrador se concentra en la narración detallada de los sucesos y características del ambiente y personajes, también se permite opinar, como se mostró en la cita final del cuento. Reflexiona sobre la historia que cuenta,
aunque tome parte de los unitarios y tienda a apoyarlos, expresa un discurso adicional al de la historia. Por último, revisamos la categoría de voz, que Ginette define citando a Vendries del siguiente modo. Abro cita. Aspecto, dice Vendries, de la acción verbal considerada en sus relaciones con el sujeto. Cierro cita. En Vendries. Sujeto que aquí no es solo el que realiza o sufre la acción, sino también el que el mismo u otro la transmite y eventualmente todos participan, aunque sea pasivamente, en esa actividad narrativa. Siendo así, se entiende que la voz es una forma en que el sujeto de la enunciación se relaciona con el acto de enunciación, de modo que la constitución de un enunciado depende del sujeto que enuncia y su situación frente al acto de enunciación. Dentro de la voz, Ginette ubica las instancias narrativas o tipos de narración en función al punto de vista de la posición temporal. Así distingue 4 tipos: ulterior, anterior, simultánea e intercalada. La narración ulterior se da cuando la historia contada en el relato es ubicada en el pasado. De otra parte, tenemos la narración anterior, que se expresa como una anticipación a los hechos en el relato, a modo de predicción. Así también tenemos a la narración simultánea, que se muestra cuando el relato se da de manera coordinada a la acción en tiempo real. Por último, tenemos a la narración intercalada. Es la más compleja y es donde la historia y la narración tienden a cruzarse, de modo que incluso la narración se ve afectada por la historia. Dentro del matadero, se identifica una narración ulterior, debido a que la historia contada se encuentra en un tiempo que ha terminado para el momento en que comienza la narración. Eso se percibe en el texto desde el inicio, ya que al mismo narrador nos ubica temporalmente, como se ha comentado antes, y además en el uso de los verbos, debido a que la mayoría de ellos se encuentran conjugados en tiempo pasado. De otra parte, Ginette realiza un estudio de los niveles narrativos dentro del relato, siendo que una obra literaria está compuesta de capas o estratos, que distingue del siguiente modo. Abro cita. Todo acontecimiento contado por un relato está en un nivel diegético inmediatamente superior a aquel en que se sitúa el acto narrativo productor de dicho relato. Así identificamos que el crítico francés expone una distinción de 3 elementos o niveles: uno donde está lo contado por el relato, otro que sería el relato mismo y por último el productor de dicho relato. Esto le permite establecer 3 niveles: el extradigético, el intradigético o digético y el metadigético. El primero se relaciona al acto de enunciación, puesto que aparece cuando se elabora el relato. No obstante, no se encuentra vinculado a la realidad a través de un autor, sino que más bien se le entiende como una entidad o perspectiva implícita. El intradigético se relaciona al relato mismo, a la historia contada en él. Y el último se identifica con la historia o historias que se cuentan dentro de la primera historia. En el matadero podemos identificar un nivel extradigético en relación a una perspectiva social y política, ya que, como se había comentado, el autor implícito se muestra a favor de los unitarios y en contra de los federales, a los que describe como seres salvajes y sanguinarios, además de exponer el desarrollo de festividades religiosas y una cierta organización social dentro del matadero que se estructura en función al poder que ejerce la violencia. En el nivel intradigético o digético, identificamos la historia que nos cuenta el narrador sobre la festividad de la Cuaresma, que se ve afectada por la inundación. Después, nos habla de la llegada de los novillos y de la captura del toro, para finalizar con la muerte del unitario. En este caso, no identificamos que una se encuentre dentro de la otra, ya que no hay ningún personaje o puente que permita inferir tal situación, por lo que se deduce que siguen una secuencia lógica cuando se inicia la historia. Debido a ello, no se logra ubicar un nivel metadigético en el texto. En relación con el narrador, Ginette establece 2 divisiones. La primera en función de su relación con el nivel narrativo y la segunda por su relación con la historia. En la primera división identificamos al narrador extradigético e intradigético. En la segunda, heterodigético y homodigético. El narrador extradigético es el narrador en el primer grado narrativo. El intradigético se ubica en el segundo. El narrador heterodigético es aquel que no participa de la historia y el homodigético es aquel que se interviene. Aquí se ubican 2 subtipos, uno que cumple el rol de observador o testigo y otro en donde es protagonista, al que se denomina autodigético. En el cuento de Echevarría identificamos a un narrador homodigético e intradigético, debido a que nuestro narrador formó parte de la historia en un pasado, pero no fue personaje principal, sino que se infiere que fue testigo de los hechos que narra. Así también se identifica en el texto un narratario funcional. No está presente en el texto, aunque el narrador se refiere en ocasiones a él y cumple su finalidad dentro del relato.
matadero, el proyecto de nación y la contaminación. En el presente apartado revisaremos el modo en que se construye el proyecto de nación dentro del relato y cómo funcionan los agentes contaminantes, aquellos que ponen en riesgo la ejecución de la construcción de la nación. Para ello utilizaremos los aportes de Anderson y Chatterjee sobre la nación y el nacionalismo colonial, además de utilizar los elementos identificados en el análisis narratológico para determinar el modo en que se construye el sentido del texto. Dentro del relato, el narrador implícito nos expone un conjunto de elementos que constituyen el proyecto o el modelo a partir del cual se debería formar la nación. En principio se muestra a favor de los planteamientos del sector unitario, que planteaba la subordinación de las provincias a una provincia central, que detenta el poder. Este acercamiento lo identificamos de manera contundente en la siguiente cita. Abro cita. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. De este modo vemos cómo se relaciona a los unitarios con el mundo letrado, luces y libertad. Nos recuerda algunos elementos característicos de la Ilustración, corriente proveniente de Europa y que propicia el conjunto de reflexiones que nos permiten replantear la situación de dominación frente a la corona española. De otra parte, nos ubica el matadero como una deidad frente para los habitantes del matadero, y al matadero como un espacio de violencia y transgresión de normas, donde no existe el buen corazón ni la decencia, sino la crueldad. Así podemos establecer que los federales representan para el narrador un agente contaminante, interrumpe la pureza moral e intelectual necesaria para llevar a cabo el proyecto de nación. Como afirmó Anderson, la nación es imaginada, en el sentido de que se desarrollen lazos de solidaridad entre sus integrantes. Sin embargo, este elemento es ajeno en los pobladores del matadero. Esta situación se identifica en el segmento 6, en la escena del toro, donde un niño es decapitado. Unos pocos se quedan sorprendidos, pero otros van tras el toro. Abro cita. Una parte se agolpó sobre la cabeza y el cadáver palpitante del muchacho degollado por el lazo, manifestando horror en su atónito semblante. Y la otra parte compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe. Se escurrió en distintas direcciones en pos del toro, vociferando y gritando. Allá va el toro, ataje, guarda, enlaza 7 pelos, que te agarre botija. Ya furioso, no se le pongan delante. Ataja morado, dele espuela al macarrón. Ya se metió en la calle sola, que lo tajen el diablo. En efecto, el lazo que aquí no une ni cohesiona, sino que cercena la cabeza de un niño, hecho que se manifiesta como un acto para la mayoría cotidiano. Otro elemento donde identificamos este elemento que pone en riesgo el proyecto de nación es la representación de la mujer negra y mulata. Como se explicó anteriormente, a ellos se les describe como seres carroñeros, que no contribuyen a la producción ni extracción. Se les ve recogiendo las vísceras de los animales asesinados, corriendo de un lado a otro, llevando las tripas bañadas en sangre. No es la mujer blanca que brinda amor y es percibida como un ente orientado para la procreación. La mujer negra y la mulata del matadero están guiadas por su deseo, el hambre, como se identifica en la siguiente cita. Abro cita. Acullá se veían acurrucadas en hilera 400 negras destejiendo sobre las faldas el ovillo y arrancando una a una los cebitos que el avaro cuchillo de carnicero había dejado en la tripa como rezagados, al paso que otras vaciaban panzas y vejigas y las henchían de aire de sus pulmones para depositar en ellas, luego de secas, la hechura. Cierro cita. El juez es otro personaje que identificamos en el texto y se encarga de hacer cumplir las normas en función a lo que Rosas, como se mencionó hace unos instantes, Rosas es percibido en el relato como una deidad, y en ese sentido el juez viene a ser una suerte de sacerdote de la cofradía, construido alrededor del restaurador. Eso nos queda claro en el siguiente segmento. Abro cita. En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las multas por violación de reglamentos y se siente el juez del matadero, personaje importante, caudillo de los carniceros y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del restaurador. Cierro cita. Así vemos cómo no se cumple con una de las características que propone Anderson sobre la soberanía, puesto que la organización social dentro del matadero no se rige por el poder de la misma comunidad, sino por el de Rosas, que es entendido como una deidad sobre la que quiere el mundo. Esto refuerza la imagen
imagen del matadero como una festividad religiosa o ritual que adquiere el texto, puesto que las danzas, las cacerías y asesinatos que se realizan de los animales dan cuenta de ello. En esta línea identificamos a Matasiete, puesto que al igual que la negra no cumple con el modelo de hombre necesario para que la nación llegue al progreso. En el relato, ese ideal es representado por el unitario, descrito, abro cita, como de 25 años, de gallarda y bien apuesta persona, blanco cutis, cierro cita. Así identificamos que el modelo expuesto requiere un hombre joven, blanco, heterosexual, características que no se encuentran en el matadero y que Matasiete no completa, puesto que es construido para estar fuera del proyecto. En este relato, Matasiete es un personaje orientado a la ejecución de la violencia, puesto que su temperamento, impulsado por los habitantes del matadero, y su constitución física, ayuda a comprender de este modo al personaje, como se observa en el siguiente segmento, donde se describe su cuerpo y destreza, además de su ánimo exaltado. Abro cita. A que no, a que sí. Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia y de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo había picado, prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. Matasiete, dando un salto, le salió de encuentro y con fornido brazo, haciéndole de la corbata, lo tendió en el suelo, tirándole al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. Cierro cita. De otra parte tenemos el escenario, que es un elemento que disiente del proyecto de nación, debido a que el matadero es un lugar organizado en función a las necesidades alimenticias y la violencia, elementos ajenos al proyecto de la sociedad moderna, donde la lógica y la producción serán los que primen al momento de buscar los agentes que formarán parte de la nación. El matadero se encuentra en la zona sur de la ciudad, en la periferia, como si fuera una provincia ajena a la metrópoli. Sin embargo, sigue siendo un elemento de riesgo debido a que ahí se preservan actividades y celebraciones propias de su comunidad. Eso se revisa en el siguiente texto. Abro cita. La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripagos y rostro embadurnado de sangre. En el aire, un enjambre de gaviotas blanquiazules que habían vuelto de la emigración al olor de la carne. Revoloteaba cubriendo con su disonante graznido todos los ruidos y voces del matadero y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Eso se notaba al principio de la matanza. Cierro cita. Como se observa, el espacio no manifiesta a través de descripciones físicas los elementos que abundan, el carnicero, las aves de carroña. Así vemos el carácter contaminante del matadero con respecto al proyecto de nación, ya que la lógica de poder a través de la fuerza no es un aspecto que contribuye al mundo moderno que se pretende producir. Hasta ahora hemos revisado los elementos que propone el relato como agentes contaminantes para el proyecto de nación, y aquellos elementos que sí son apropiados para construir una nación que tenga la posibilidad de llegar al progreso. En este punto introduciremos la perspectiva de Chatterjee. Como se explicó, según el científico social, las naciones que estuvieran bajo el dominio colonial solo podían ver su nación a partir del paradigma de la dominación. Su imaginación estaba contenida en ese espectro. De este modo se identifica que la perspectiva favorable para el narrador pone en parte elementos propios de las culturas o tradiciones ajenas a los planteamientos de la Ilustración y al movimiento de la generación del 77, siendo que ellos basaban sus modelos y objetivos en el modelo sociocultural de Europa y Estados Unidos. De este modo podemos establecer una crítica frente a la postura que nos plantea el relato, donde nos coloca a los federales como seres violentos y sanguinarios que solo viven y disfrutan con el dolor y sufrimiento, debido a que mantienen un pensamiento carente de la lógica y racionalidad occidental, preservando sus tradiciones. Como explica Chatterjee, es en el mundo espiritual donde prima la identidad cultural de la comunidad, donde se puede tener un verdadero dominio de la nación, que no necesariamente ocupa el extenso territorio de un país ni debe ser entendida en términos de una forma de solidaridad o soberanía modernas. Conclusiones. En el presente estudio hemos realizado una breve revisión sobre la historia de Argentina durante la primera mitad del siglo XIX con el fin de contextualizar la obra y entender el modo en que se desarrollaba la sociedad y cultura durante este periodo. Luego hemos analizado y problematizado el concepto de nación a partir de los planteamientos de Benedict Anderson y Parta Chatterjee. Después se realizó el análisis narratológico utilizando los planteamientos de Gerald Dennett para determinar
finalizar realizando un análisis crítico sobre el matadero de Echevarría. De este modo se concluyó que el texto tiende a mostrar una finalidad de militancia, en el sentido de que busque cambiar la existencia de las personas. Sin embargo, también expone dos posibilidades, dos mundos, el que pretende idealizar al narrador, vinculado al mundo occidental y a las ideas de libertad y progreso, y uno que no se encuentra dentro de esos parámetros, pero que es igual de valioso. Eso sería todo. Muchas gracias. Por favor, a continuación, la señorita Ortega. ¿Sí, profesor, se me escucha? Doctor, le está preguntando si le escucha. ¿Usted la puede escuchar? Dígale que hable un poco más A fuerte. ver, por favor, si me puedo escuchar. Un poco ¿Se me más escucha? Ahí está. Sí, la escucho. Ok. Ya, comenzamos. Buenas tardes. Hoy voy a exponer mi trabajo, que se titula La herejía sociopolítica en el matadero de Esteban Echeverría. Resumen. El cuento del matadero de Esteban Echeverría es de las primeras obras del romanticismo americano en ser creada. Lastimosamente, fue publicada 20 años después de la muerte de su autor. Esta contiene una fuerte crítica política al gobierno de Juan Manuel de Rosas, pero no es la única crítica que hace el autor. El siguiente trabajo analizará la crítica hacia la Iglesia Católica, así como el paralelismo entre los protagonistas del segundo y tercer acto del cuento, un toro y un opositor al gobierno de Rosas. Palabras clave: Esteban Echeverría, El matadero, romanticismo nacionalista, romanticismo americano, Iglesia Católica y mesianismo. Parte 1. Introducción. Dentro del mundo del romanticismo nacionalista, el mayor exponente y más conocido es el francés Victor Hugo, quien en su obra Los Miserables refleja y explica las condiciones de vida, expresión, pecado, pobreza y riqueza del francés en su tiempo. El literato francés critica a la sociedad, a los órganos judiciales, a los cuerpos de policía y a todo el sistema estatal de una forma muy trágica y emotiva. Uno de sus personajes más recordados es el célebre Jean Valjean, quien encarna a toda Francia sobre sí mismo. A partir de él es que se creará el modelo del héroe romántico, un ser casi santo, devoto a su país y la religión. Debido a esta clase de composición, cierto hombre argentino creó de forma privada un texto de la misma rama que los del francés. El matadero, obra póstuma de Esteban Echeverría, el sistema americano más importantes. Retrata a grandes rasgos la situación social, política y religiosa durante la dictadura de Rosas. La obra, junto a otros escritos de Echeverría, fue uno de los pilares fundamentales sobre los que la nación argentina se apoya con respecto a la construcción de la nación. El autor realiza una aproximación histórica y casi autobiográfica, aunque sin perder el elemento de la ficción al que le añade otras formas de su crítica, aderezadas de un lenguaje popular y expresiones locales que añaden profundidad a sus relatos, así como un tono burlesco con el que se burlará del gobierno y las medidas de Rosas. Así pues, ese trabajo tomará la obra El matadero como objeto de análisis, a fin de poder esclarecer, en la medida de lo posible, algunos de los aspectos más escondidos de la prosa de Echeverría. En este trabajo se tiene la intención de explorar el cuento de Echeverría desde dos perspectivas. Primero, desde la Iglesia y la religión como instrumento de control, y el segundo, hablando sobre el simbolismo entre el toro y el unitario. La primera parte presentará, además de una breve biografía del autor, el contexto sociopolítico de la dictadura rosista acontecida en la primera mitad del siglo XIX. Luego se dará el análisis del cuento, centrándose en la presencia e influencia de la Iglesia Católica sobre la población, y la segunda en la persecución del toro y el unitario. Luego se darán las conclusiones, donde se reflexiona acerca de la naturaleza del texto, la ideología nacionalista de Echeverría, así como problematizar algunos de los aspectos del contenido del cuento. Parte 2. Marco teórico. Primera parte. Biografía de Esteban Echeverría. Nacido en Buenos Aires un 2 de septiembre de 1805, cuando aún estaba en pie el virreinato de Río de la Plata, Esteban Echeverría fue uno de los mayores literatos del romanticismo argentino. Se le clasificó como parte de la generación del 37, movimiento que se caracterizaba por el rechazo a los modos coloniales y la independencia de la nación. Echeverría tendría como compañeros a Faustino Sarmiento, Juan María Gutiérrez, entre otros. Para comprender los ideales de Echeverría es necesario repasar su historia. A los 20 años, el joven literato se embarca a Europa, donde se vería influenciado por las corrientes del romanticismo nacionalista francés e inglés.
En 1830 retornaría a Argentina y desde entonces comenzaría a publicar en periódicos su colección lírica, que luego publicaría en poemarios tales como Elvira o La novia del Plata, Los consuelos, las rimas, poemario que contenía La cautiva, una de sus obras cumbre. En 1837, el literato pronunciaría varias disertaciones en el salón literario, lo que le valdría la clausura de la entidad a manos del gobernador Rosas. Entonces, en 1838 se crea la Asociación de la Joven Generación Argentina, que el propio Echeverría preside. Al año siguiente redacta Creencia Social, programa de la asociación que repercutiría de gran manera en las ideas argentinas. Un fiel opositor al gobierno rosista, pasaría sus últimos años en el conflicto contra el régimen de Rosas, en el cual participaría mediante escritos destinados a levantar el patriotismo y defender los ideales de la nación. Fallecería en Montevideo el 19 de enero de 1851 a la edad de 45 años. Una de sus obras más reconocidas, El Matadero, sería publicado de forma póstuma. El cuento habría sido escrito alrededor de los años 1838 y 1840, pero su publicación fue en 1871 en la revista Del Río de la Plata, por Juan María Gutiérrez, amigo y colega de Echeverría. Este cuento es considerado una de las primeras obras pertenecientes al romanticismo latinoamericano, caracterizado por el uso de localismos. Un cuento bastante violento y explícito. B. El gobierno de Rosas. Para comprender de mejor manera el cuento en su análisis, es necesario conocer algunas cosas que ocurrían mientras el cuento fue escrito. Juan Manuel de Rosas fue un militar y caudillo argentino, quien ocupó el puesto de gobernador de Buenos Aires en 2 ocasiones, el primero entre 1829 y 1832 y el segundo entre 1835 y 1852. En su segundo periodo, Rosas ejercía los 3 poderes del Estado, logrando así una dictadura legal. Este gobierno empezó a tener gran apoyo, apodando al gobernador como el restaurador de leyes. El gobierno fue paternalista, pues Rosas compartió fiestas, bailes y juegos con los estratos bajos, creando una idea de cercanía entre el gobernador y el pueblo llano. La economía durante el gobierno rosista se basó en la expansión de la ganadería y la exportación de cuero, tasajo y cebo. Buenos Aires fue especialmente beneficiada por las políticas rosistas, pues conservó privilegios entre los ríos y el aflujo portuario y las tasas aduaneras. Uno de los lemas principales del gobierno rosista fue Federación o Muerte, que se había reemplazado con Que mueran los salvajes unitarios. Se opusieron a la dictadura a la generación del 37, cuyos miembros ya se han detallado. Este grupo fue muy crítico con el gobierno de Rosas, y muchos ideales de estos opositores se incluyeron en la Organización Nacional, tras la caída del dictador. Hubieron muchas revueltas contra Rosas, creando una época de guerra civil. 3. Análisis. El diluvio parte 1. El diluvio en Buenos Aires. El relato de Echeverría, aparte de toda la crítica política que realiza sobre la sociedad argentina en su tiempo, pues el gobierno estatal es uno de los pilares que utiliza el autor para transmitir su mensaje, hace uso de muchos paralelismos y referencias a la Iglesia Católica en Argentina. El primer párrafo de El Matadero hace explícita esta intención de usar a la Iglesia como el siguiente objeto de crítica. Si bien en la primera oración la referencia al cristianismo se convierte más en una crítica al colonialismo español y a la vieja condición del virreinato que tuvo Argentina, mensaje más dirigido a recordar la emancipación argentina y los ideales de esta lucha, haciendo implícito de cómo el gobierno de Rosas se había retomado el prototipo español, que a la crítica directa a la Iglesia, Echeverría comienza a dar un contexto de la historia ubicándola en el tiempo litúrgico y eclesiástico. Abro cita. Estábamos a más, en Cuaresma, una elección sutil pero efectiva, pues tranquilamente pudo explicar que la historia transcurrió entre marzo y abril, tiempo en el que, según el calendario litúrgico, se ubica la Cuaresma. A partir de esta primera mención, el autor prosigue con la narración, evidenciando más la importancia de la Iglesia, pues se encontraba en Semana Santa, tiempo en el que, como bien sabemos, está prohibido consumir carne. Empero, para Echeverría, como el hombre no siempre es racional, la Iglesia había asumido el deber de regular, prohibir aquello que daño hiciera a la gente, sobre todo en su espiritualidad, aludiendo al otro significado de la palabra carne, es decir, a las relaciones sexuales. Abro cita. Y como la Iglesia tiene ab initio y por la delegación directa de Dios al imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos, que en alguna manera pertenecen al individuo, nada más justo y racional que ver de lo malo. Echeverría, en los 10, página 2. También recalca la autoridad eclesiástica, pues esta deriva de un Dios todopoderoso, por lo que resultaba natural para la gente hacer caso al mandato de tal organización.
Cuenta que, a razón de la época litúrgica, la carne solo se llevaba para quien realmente lo necesitaba para sobrevivir, aquellos a los que la bula perdonaba, niños y enfermos. La carne no era para herejes. Hasta ahora, todo lo que Echevarría cuenta son episodios cíclicos que se repiten cada año con naturalidad. El veto de carne, la reacción de los fieles, de los infieles, etc. Se nos narra una lluvia tan fuerte del año en el que se ubica la narración que causó un gran desastre en Buenos Aires. Las casas y calles se inundaron especialmente. Algo que resulta extraño es la aparente sorpresa de los pobladores por la inundación, pues tal como Esteban se explicita en su trabajo, las inundaciones son normales en la llanura pampeana, área donde se ubica Buenos Aires. Así pues, a raíz de un desastre natural que ocurría de forma constante en el lugar y con el cual los pobladores debieron estar familiarizados, se empezó a buscar todo tipo de culpables. Muchos fieles rezaron a Dios por su misericordia, otros creyeron que era el fin del mundo. Abro cita: vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia y el Dios de la Federación os declarará malditos. Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad a los unitarios. Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros y la inundación crecía, acreditando el pronóstico de los predicadores. Echevarría, página 2010, página 3. La influencia de la religión en aquel estado, sumando a la situación de desespero, logró aumentar el ya de por sí fuerte poder eclesiástico sobre la comunidad. Llegase la situación hasta tal punto en el que se realizó una procesión multitudinaria, buscando el perdón divino. La gente acudió descalza y sin sombrero. Sin embargo, este intento fue en vano. Echevarría iguala, en cierto momento, a la religión con la magia. Abro cita: no tuvo efecto la ceremonia porque bajando en plata la inundación se fue poco a poco escurriendo en su inmenso lecho sin necesidad de conjuro ni plegaria. Cierro cita. Como si se tratara de un diluvio universal, la gente del lugar entró en desesperación debido a que el acto de reconciliación en la Biblia la ofrenda y el encuentro a la peregrinación no hace efecto alguno en calmar la ira divina, hecho que al narrador le parece lógico, pues se trata de algo incontrolable para el ser humano. El pueblo lo toma como una señal de que todo está mal. Las inundaciones, como es lógico, impidieron el paso a los comerciantes. Esto significó para la ciudad un desabastecimiento de carne increíble, lo que aumentó más la ansiedad y desesperación de la gente. Consecuencia de las lluvias, los roedores murieron, los perros se fueron de casa en búsqueda de comida, los niños y enfermos tuvieron que alimentarse de huevos, los productos se elevaron de precio. Incluso hubo alguno que otro que murió por un atracón de la poca carne que aún había. La gente entró en crisis. De una forma que resulta irónica, Echevarría cuenta que el gobierno se preocupó por la escasez de carne. Abro cita: alarmóse un tanto el gobierno, tan paternal como previsor del restaurador, creyendo aquellos tumultos de origen revolucionario y atribuyéndolos a los mismos salvajes unitarios, cuyas impiedades, según los predicadores federales, había traído sobre el país la inundación de la cólera divina. Tomó activas providencias, desparramó sus esbirros por la población y, por último, bien informado, promulgó un decreto tranquilizador de las conciencias y de los estómagos, encabezado por un considerando muy sabio y piadoso para que a todo trance y arremetiendo por agua y todo se trajese ganado a los corrales. Echevarría, 2010, página 4. Alude en este párrafo a la ineptitud del gobierno del restaurador. Por un lado, insinúa que en las comidas de tal autoridad todavía se presentaban platillos con carne, por lo que tal autoridad en un principio no supo que había una escasez de tal alimento. Nota el nerviosismo e intranquilidad de la gente, pero lo atribuye de alguna manera a alguna revuelta en su contra, enviando a su propia gente para que lograsen, entre comillas, apagar estas revoluciones contra su gobierno. Culpa a la misma gente que la Iglesia ya había marcado como culpables de las inundaciones, aquellos que Echevarría llamó unitarios. Luego, cuando por fin se entera de la verdadera causa del nerviosismo del pueblo, probablemente después de una dura y sangrienta persecución de los unitarios, en lugar de atacar el problema más grande y urgente, es decir, en vez de ejecutar acciones para restaurar las rutas del comercio, limpiar la ciudad y ayudar a los afectados por las inundaciones, el restaurador promulga una ley bastante populista y poco efectiva, traer a la ciudad 50 navíos en barco. Es obvio que tal ordenanza es inefectiva y muy populista. Echevarría lo sabe muy bien. Sabe además que esta ley solo beneficia a dos sectores muy específicos de la población: los cargos de poder estatales y a la Iglesia, quienes consumirían un tercio de los navíos recién llegados de
pues quienes consumirían un tercio de los novillos recién ligados sería esta institución. Abro cita. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Echeverría 2000, página 4, cierro cita. Con esta frase, Echeverría refiere a quien se comerá casi todos los 2/3 del restantes de la carne. Los llama privilegiados, pero quiere decir a los altos mandos militares y civiles que dominan el gobierno de la Iglesia. El restaurador, ante la escasez de carne que pronto fijaría a su mesa, trae más carne para sí mismo y para complacer a quienes le pueden dar apoyo. Hay un énfasis en el poco interés real que tiene el gobierno y la Iglesia por el hombre de a pie argentino, pues esta injusta repartición se justifica en los dogmas eclesiásticos, algo que beneficia mucho al gobierno de turno y a la Iglesia para abastecerse a sí mismos. Además, Echeverría habla de cómo es que este fanatismo conviene a la Iglesia y al gobierno, pues reducen al hombre a una simple máquina que sigue comandos dogmáticos. Abro cita. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y la del gobierno. Echeverría 2010, página 4. Así pues, se recita, así pues el pueblo celebra la gran ordenanza del restaurador con gran algarabía. Solo el narrador y nosotros, como lectores, somos conscientes de la farsa que se está montando el restaurador. Se beneficia a sí mismo de forma material y termina en favor del ciudadano. Para él, esta medida es un ganar-ganar. El hombre se gana entero el primer novillo sacrificado, acción que recibe una crítica por parte del narrador, pues cuestiona el sistema, suponiendo que el obispo liberará al restaurador día libre para consumir carne en Semana Santa. Se evidencia la obvia corrupción y colusión entre el gobierno y la Iglesia. Si el obispo o alguna autoridad eclesiástica no hubiera conseguido el bulo, el restaurador de igual forma recibiría la crítica del narrador, pues podría ser considerado similar a un unitario, aquellas personas que tanto el gobierno y la Iglesia y la sociedad culparon de los males que acontecían en Buenos Aires, de tal forma que el restaurador sería sencillamente un hipócrita. Ahora cita. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial en su ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo un protector de la religión, me hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en el día santo. Echeverría 2010, página 5. La última forma de sátira que Echeverría hace es con respecto a la esposa del restaurador. Abro cita. Pero algunos lectores no sabrán que tal heroína es la difunta esposa del restaurador, patrona muy querida de los carniceros, quienes, ya muerta, la veneraban como viva por sus virtudes cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra Balcarce. Echeverría 2010, página 5. Lo que Echeverría quiere dar a entender sobre la situación es que era una especie de veneración a la esposa del restaurador, parodiando y al mismo tiempo quitando importancia al dogma católico. Pues la Iglesia ha hecho también su trabajo, que ya no es necesario adorar a una virgen o a unos santos, pues la gente se creará a sus propios santos, y los crea sobre una mujer que tiene una asociación política más obvia. Más que bien, la imagen de la mujer del restaurador le otorga prestigio y credibilidad a esta autoridad, perpetuando así la dictadura a la que está sometida Buenos Aires. Al fin y al cabo, la Iglesia y el gobierno están coludidos entre sí, el primero apoyando por detrás a la dictadura, avalando sus acciones y recibiendo beneficios de la corrupta. Parte 2. El toro y el unitario. Tras la llegada de los novillos, se desata un verdadero festival de la decadencia. A partir de la mirada del narrador, quien nos cuenta los hechos de una forma muy explícita, el lector es testigo de cómo aquello que la Iglesia tanto había querido refrenar con el vento de carne en Semana Santa se cumple de grandes maneras. La obsesión de la gente por la carne de los novillos es tanta que la masacre y el desmembramiento de estos animales pasa de ser una actividad que se hacía de forma casi privada por el carnicero a ser un espectáculo al cual la gente asiste y puede observar los cadáveres de los animales allí tendidos. Las personas, en su afán, prácticamente pierden la cordura, sacando y aprovechando todas y cada una de las partes de estos animales. Abro cita. La perspectiva del matadero a la distancia grotesca tiene la animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros, y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo recto con la sangre de sus arterias. Echeverría 2010, página 6. Cierro cita. Hasta que el último de los novillos resulte seductor. Ahí es cuando la acción se concentra y el narrador empieza a detallar qué pasó con el animal. Describe Echeverría cómo se arma una especie de tauromaquia con el pobre animal, dándole caza hasta que finalmente es muerto y despojado de su virilidad para comprobar si efectivamente era un toro.
Es hasta sencillo intuir por qué la añadidura de la persecución del toro en el matadero. Por mucho tiempo, la tauromaquia ha sido parte de la cultura popular, sobre todo en Latinoamérica, influenciada por España, claro está. La tauromaquia se ha convertido en casi una festividad, un espectáculo circense y comercial que Arias considera despojada de cualquier valor ético. Así pues, en esta sangrienta tauromaquia, Echeverría critica una vez más a la superficialidad del pueblo llano. Ahora cita: desparramóse un tanto el grupo de la puerta. Una parte se arropó sobre la cabeza y el cadáver palpitante del muchacho degollado por el lazo, manifestando horror en su atónito semblante, y en la otra parte compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe se escurrió en distintas direcciones en pos del toro, vociferando y gritando: allá va el toro, ataje. Echeverría 2010, página 8. Poco importa para la realidad que es voz Echeverría si en este espectáculo sanguinario y circense alguien pierde la vida. La persecución al toro se realiza por la simple y banal intención de entretener a las masas, pues no hay nada más morboso, aparte del sexo, que observar cómo torturan lentamente a un animal. Luego, aún con la adrenalina de haber dado muerte al toro, el Mata-7, verdugo y aclamado por la gente como él, Mata-Hambre, Mata-7, degollador de unitarios, persigue y acosa a un unitario que iba pasando por la calle. La gente aprecia y tortura al unitario hasta que éste muere, poco antes del juicio que le iban a realizar. Abrosita: pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado en serio, exclamó el juez frunciendo el ceño de tigre. Es preciso dar parte, desátalo y vamos. Echeverría 2010, página 14, cierro cita. Echeverría casi entiende el cinismo de los personajes y la gente del lugar, embravecidos por la caza del toro, ven en el unitario otra presa que cazar. De forma similar al del animal, el unitario se ve envuelto en un espectáculo circense. Su condición fue reducida a otro animal más que sirviera de entretenimiento para las masas. De una forma sutil, Echeverría entrelaza la historia del pobre toro en el unitario, y si reflexionamos un poco tranquilamente lo sucedido con el toro se puede transportar a lo que sufrió el unitario. Tello Bustos analiza este paralelismo entre el toro y el unitario. La autora hace hincapié en lo viril del unitario. Los hombres que lo persiguen le despojan de aquellos símbolos de civilización que el unitario posee, lo sacan de su montura, lo golpean y para finalizar lo desnudan. Este último acto es crucial para comprender una noción que Tello Bustos plantea: la virilidad de un hombre de la patria. Link le da más fuerza a la asociación virilidad-nación, pues el autor, Abrosita, se une la misión colonial y la hegemonía política con la señal de hombría, como las tres potencias esenciales de la fundación imaginaria de Nación de Echeverría. 2010, página 123. Cierro cita. El acto de desnudar al unitario lo reduce a un simple animal. El hombre prefiere morir antes que ser reducido a una bestia. Abrosita. Entonces, si Echeverría pretendía con su cuento dar la voz a una literatura auténticamente nacional, la virilidad de un hombre de la patria, amigo de las luces y de la libertad, no podía estar en duda, y quizás por eso, creyendo que su texto podría llegar algún día a publicarse, prefiere matarlo. Tello Bustos, 2018, página 100, cierro cita. Tercera parte sobre el narrador. Sobre esta primera parte del cuento, la voz narrativa que nos cuenta la historia toma un tono entre irónico, crítico e incluso algo divertido sobre la situación que está contando. Este narrador, que se puede suponer quizás es el mismo Echeverría, pues hay una marca textual que nos da a entender una cosa, Abrosita, a pesar de que la mía es historia, observa a la gente desde una perspectiva omnisciente. El cuento carece de un solo protagonista, pues el foco de atención se centra en varias cosas a medida que la narración va progresando. Primero sobre la iluminación, luego del toro y finalmente sobre el unitario. Para Santos Silva, este narrador no constituye solamente una voz individual, sino que en ocasiones asume la voz de cierta colectividad. Parte 4. Conclusiones. Echeverría construye un verdadero texto nacionalista. El autor tiene bien clara su postura sobre el gobierno de Rosas y aprovechará cada momento posible en su narración para criticarlo y al mismo tiempo exponer sus ideas de lo que es nación. Usa para tal fin un vocabulario extenso, usa localismos y palabras inventadas para hacer de esta crítica un poco más realista. Logra principalmente que el lector se adentre en las escenas debido a su lenguaje explícito y poco censurado. Pero Echeverría no es blanco puro.
El texto desprende cierta era racista hacia las comunidades afronatinas, a los indígenas, etc. Si bien el nacionalismo que el autor sostiene se plantea en base a la tierra como lugar fundamental para la nación, incurre en los errores en que sus colegas en otros países también cometían. Ignora o incluso se burla de estas comunidades, olvidando que son parte de la nación, pues en la repartición de carne son las comunidades racializadas quienes se quedan con la víscera. Abro cita. Hacia otra parte, entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá, una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y resbalando de repente sobre un charco de sangre caía a plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. Acullá se veían acurrucadas en hilera 400 negras tejiendo sobre las faldas del el ovillo y arrancando uno a uno los celitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como rezagados, al paso de otras vaciadas pinzas y vejigas, les henchían de aire de sus pulmones para depositar en ellas. Luego, de secas la hechura. Echeverría, página 10, 2010, página 6. Quijada afirma que en el gobierno de Juan Manuel de Rosas las poblaciones de indígenas y negros tuvieron cierto poder político, los indígenas asentándose como parte importante de la base popular. Tomado desde este punto de vista, es lógico que Echeverría se opusiera y su obra contenga tintes racistas, aunado a la problemática del indígena de Sarmiento, que planteaba un indígena como un obstáculo para el progreso social. Otra cosa a destacar del cuento es el tono irónico con el que está escrito. La narración completa, hasta casi el final, mantiene un tono lúdico y casi burlesco de las acciones de los ciudadanos de Buenos Aires. Desde la intervención de la Iglesia para frenar los actos, entre comillas, pecaminosos de la población, enmascarado con la prohibición de comer carne en Semana Santa, luego burlándose de forma sutil de la intervención del gobernador Rosas, haciendo referencia al gobierno populista y paternalista que poco o nada realmente beneficiada a los sectores más empobrecidos de la nación, hasta la forma en que la gente, desesperada y loca por volver a su, entre comillas, dieta, observa plácidamente la persecución, tortura y desmembramiento de un toro y la animalización de una bestia. Hasta cierto punto, Echeverría presenta al Buenos Aires gobernado por Rosas como un espectáculo circense y sangriento, donde la moral está controlada por una institución que de cara para afuera se llama piadosa con el pueblo, pero que por dentro está corrupta y permite a los poderosos obtener privilegios especiales solo por su estatus social, donde el pueblo poco a poco se ha animalizado, se ha convertido en una bestia que desea alimento y entretenimiento, una bestia entrenador, la Iglesia, para ayudar y obedecer al gobierno. El simbolismo entre el toro y el unitario es casi mesiánica. Echeverría no plasma estas dos escenas de por sí, hay una fuerte carga semántica entre ambas escenas. Primero y antes que nada, es necesario problematizar la virilidad que Echeverría tomó como un pilar del buen hombre unitario. Si bien la escena es grotesca, ahora sí, abajo los calzones de este mentecato, cajetilla y larga pelada de verga bien atado sobre la mesa, hay en ella un fuerte contenido homofóbico en él. La escena hace referir cual un varón perdería su hombría al ser penetrado. Esta cosmovisión correspondería a una idea de divinidad y jerarquización que se remonta hasta los tiempos de Grecia y Roma. Salas Moria nos da un poco de contexto sobre esta cosmovisión, en el que la superioridad del varón sobre la mujer radicaba en que biológicamente el varón tenía la capacidad de penetrar, mientras que la mujer no. Al ser el unitario amenazado con ser penetrado, se podría incurrir en una transgresión simbólica, un cambio de género a uno completamente desfavorecido y callado. El acto de penetrar, a diferencia del toro, que simplemente para comprobar una condición, sirve como un acto de sometimiento al unitario, a la pérdida de su voz y sus ideales, y a su condición de hombre, y por lo tanto a la pérdida de su condición de ciudadano. Así pues, especie de mártir con el unitario que se suicida. El paralelismo simbólico entre el unitario y el toro se hace más profundo con las muertes. El unitario murió con su divinidad intacta, como un mártir que prefirió no seguir viviendo que renunciar a sus ideales y a su posición política, mientras que el toro, al morir, no conserva su divinidad, se les arrebatada en un acto de sometimiento brutal. Recuerda las escenas de persecución y muerte de ambos personajes a los cristianos que fueron condenados a morir en el Coliseo romano. Al igual que estos mártires, el unitario es visto por la gente del bando opuesto como un simple y vil entretenimiento, como un juguete o un espectáculo muy sangriento pero divertido de observar, mientras que para Echeverría y los suyos, el unitario era un mártir que se sacrificó por la causa.
un hombre que murió sin renunciar a sus ideales. En esta perspectiva, abro cito, en esta perspectiva, el subtexto bíblico transforma la imitación de Cristo en una pasión política, en un modelo de resistencia al terror del caudillismo federal. Huerta 2016, página 213. El texto, si se ve de esta forma, es una propaganda a la causa antirrosista, algo que se hace aún más explícito con el final. Abro cita, llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y la libertad. Echeverría 2010, página 15, cierro cita. Esto pensado para traer más allegados a la causa. Aunque al no ser publicado durante la dictadura, no es posible decir que cumplió realmente el propósito bajo el cual estaba escrito. Para finalizar, es necesario recalcar la importancia del texto de Echeverría como un objeto que obedece a su tiempo y a los ideales de su autor. Un texto muy politizado en el cual es posible reconocer a una sociedad decadente a ojos de quien escribe la historia. Burla y además satiriza los comportamientos de un dictador y transforma una forma mesiánica a un hombre que comparte ideas. Transforma una forma mesiánica a un hombre con el que comparte ideales. Es un texto que hay que tomar con cuidado, pues puede ser incluso demasiado explícito en algunas escenas, por lo que no es apto para todos los públicos. Su carga política y los valores que reflejan en cosas muy concretas están desfasadas, pero siguen vigentes con algunos de sus planteamientos, sobre todo en el rechazo y la satirización a los políticos ineptos y populistas, a la realidad que aún nos persigue en una sociedad corrupta, animalizada y llena de instituciones corruptas. Parte 5, las referencias bibliográficas, eso sería todo. Bien. Ya, gracias señorita Ortega. Entonces nos quedamos allí. Se han cumplido con las 2 programadas por hoy y el próximo martes concluiremos, creo, el martes o el jueves con las, creo, 4 exposiciones que aún están pendientes, ¿ya? Eso es todo y ya toda información se les enviará a través del aula virtual. Gracias a todos por su asistencia. Ahí nos quedamos.